Bienvenida y bienvenido de nuevo a este análisis en profundidad. Seguimos con nuestro recorrido por las guerras carlistas. Efectivamente. En las entregas anteriores ya exploramos, todas las raíces del conflicto, la ideología. Así que quien quiera tener todo el contexto, pues recomendamos escuchar esos análisis. Hoy, la verdad, damos un salto. Dejamos ya los debates, las teorías y nos metemos, de lleno en el campo de batalla, en la pólvora, en el barro. Exacto. Vamos a centrarnos en los primerísimos años de la Primera Guerra Carlista. Un conflicto que va a marcar a sangre y fuego toda la historia de España. Sí, nuestro objetivo hoy es desgranar lo que pasó entre 1833 y un año que fue absolutamente decisivo, 1835. Un año clave. Queremos entender cómo un levantamiento que al principio parecía casi, folclórico, se convierte en una amenaza real para el Estado. Y sobre todo, cómo el destino de una guerra entera puede depender de una sola persona o de una sola bala. Pues la historia arranca, el 29 de septiembre de 1833. Muere el rey Fernando VII y se desata la tormenta. La tormenta que llevaba años gestándose, claro. Su hermano, Carlos María Isidro, en ese momento está en Portugal, pero no duda, ni un segundo. No reconoce a su sobrina Isabel, se acoge a la ley sálica y se proclama rey, Carlos V. Y ese gesto, desde fuera de España, es la chispa que lo enciende todo. Exacto. Pero ojo, el incendio no es uniforme. Lo que vemos al principio no es un alzamiento coordinado, ni mucho menos. Es una eclosión de lo que se llamó partidas. ¿Y estas partidas qué eran exactamente? Porque el nombre ya suena a guerrilla, no a un ejército formal. Y lo eran, totalmente. Eran grupos de voluntarios realistas. A veces los lideraba un cura, otras un oficial retirado, gente que se echaba al monte. Muy dispersos, entonces. Muy dispersos y muy locales. Sobre todo en el norte, claro. País Vasco, Navarra, Cataluña, pero también en otros sitios. Las fuentes, de hecho, nos dejan una imagen muy curiosa. ¿Ah, sí? Dicen que el primero en lanzarse a la calle gritando «Viva Carlos V» fue un funcionario de correos en Talavera de la Reina. Un funcionario de correos. O sea, que eso nos dice mucho, ¿no? Que no fue un golpe de estado de generales en Madrid, sino algo que surgió desde abajo. Totalmente. Desde la base. Y durante meses, esas partidas son un dolor de cabeza constante para el gobierno. No las pueden aplastar porque son como humo, ¿sabes? Claro, hoy están aquí, mañana allí. Exacto. Atacan un convoy, queman un puesto de telégrafos, no tienen un plan maestro, pero demuestran que el control del gobierno sobre el territorio es muy, muy frágil. Pero con eso no se gana una guerra. O sea, un enjambre de avispas es muy molesto, pero no derriba un edificio. Necesitaban a alguien que uniera todo eso. Necesitaban un cerebro, una voluntad de hierro, y la historia pues se lo dio, en la figura de Tomás de Zumalacárregui. Un personaje fascinante. Háblanos de él porque no era un advenicizo, ya tenía una carrera militar importante. Desde luego, era un militar vasco, de Ormaiztegui, un veterano de la Guerra de la Independencia con una fama de hombre serio, disciplinado, muy realista en sus ideas. Y por esas ideas, precisamente, el régimen liberal lo tenía un poco apartado, ¿no? Lo tenían purificado, que era la palabra que usaban. Lo habían destinado a un puesto sin importancia en Pamplona, porque no se fiaban de él. O sea que los carlistas se encontraron con el hombre perfecto en el lugar perfecto. Un general brillante y, encima, resentido. No lo pudo describir mejor. Cuando estalla la revuelta, no lo duda. Se fuga de Pamplona y se pone al mando de los voluntarios navarros. Y sus tropas enseguida le ponen un apodo, ¿verdad? Sí, Tío Tomás. Una mezcla de respeto y de cercanía. Pero a ver, ¿cómo se hace eso? Me imagino a este general de carrera y de repente le dan un puñado de hombres con escopetas de caza. Suena un desastre. ¿Qué es lo primero que hace? Pues ahí está su genialidad. No intentar convertirlos en lo que no eran. Sabía que en una batalla a campo abierto, el ejército cristino, con su artillería, su caballería, los habría barrido. Así que hizo lo contrario. Hizo lo contrario. Adaptó la guerra a sus hombres y, sobre todo, al terreno. Pura guerra de guerrillas. La quintesencia de la guerrilla. Conocía cada valle, cada sendero de Navarra. Y se dedicó a hostigar, a tender emboscadas, a cortar suministros y a retirarse. Y lo más importante, ¿El qué? su principal fuente de armamento era el enemigo. ¡Qué estrategia tan brillante! O sea, no solo armas a los tuyos, sino que desarmas al contrario.
Le obligas a gastar el doble de recursos. Y funciona. Funciona de maravilla. Consigue victorias de mucho impacto moral en Nazar y Asarta. Y su primer gran logro es humillar a uno de los generales liberales más prestigiosos, el general Quesada. Lo derrota. 3 veces seguidas. Aquello causa el pánico en Madrid. No entienden cómo un ejército regular está siendo desangrado por unos facciosos, como los llamaban. Mientras tanto, el pretendiente, don Carlos, sigue fuera. Para Zumalacárregui tenía que ser fundamental traerlo, ¿no? Era la pieza que faltaba, para dar legitimidad, para cohesionar todo. Él mismo se lo dice en sus cartas. Tiene que entrar en España a cualquier precio. Pero no era fácil. Los británicos lo tenían confinado en Inglaterra. Sí, pero consigue escapar. Y su viaje es de novela, de verdad. ¿Una fuga de película? Totalmente. Se escapa de Londres con un pasaporte falso. Cruza Francia disfrazado, con la policía pisándole los talones. Y finalmente, en julio de 1834, cruza los Pirineos y se reúne con Zumalacárregui. Me imagino el efecto de eso. El rey ya está en casa. Inmenso. Un impulso moral y organizativo brutal. En ese momento, las partidas dispersas se convierten, ya sí, en el Real Ejército del Norte. Y con un ejército de verdad y el rey presente, la estrategia tiene que cambiar. Ya no valen solo las emboscadas. Necesitan un gran golpe. Necesitan una capital, una ciudad importante, que les dé un puerto para recibir ayuda, recursos y, sobre todo, que fuerce el reconocimiento internacional. Dejar de ser rebeldes para ser un bando legítimo. Y la elegida es Bilbao. La elegida es Bilbao. Era el gran puerto del Cantábrico, una plaza comercial. Su conquista habría sido un golpe de efecto definitivo. Pasar de ser un ejército en las montañas a ser un estado en formación. Eso es. Pero, y esto es muy interesante, las fuentes revelan que la decisión de atacar Bilbao, bueno, no fue ni mucho menos unánime. Generó un debate durísimo en el cuartel carlista. Ah, no. A primera vista parece el paso lógico. Parecía lógico, pero era un riesgo gigantesco. Hay un documento de la época, la opinión de un jefe carlista que se opuso frontalmente. ¿Y qué argumentaba? Pues algo muy inteligente. Decía que la fuerza del carlismo era su movilidad. Meterse en un asedio largo, costoso, contra una ciudad fortificada como Bilbao era renunciar a su mayor ventaja. Era un choque de visiones, entonces. La guerrilla contra la ambición de ser un Estado. Has dado en el clavo. Este jefe temía que se estrellaran contra la plaza, igual que los liberales se habían estrellado intentando tomar la capital carlista, Estella. Y su miedo, que era muy lúcido, era que incluso si la conquistaban. Tendrían que usar todo el ejército para defenderla. Exacto. Quedarían inmovilizados, perdiendo la iniciativa en el resto de España. Una victoria que podía ser una trampa. A pesar de todo, se impone la idea del asedio, y en junio de 1835 el ejército de Zumalacárregui rodea Bilbao. El 10 de junio empieza el asedio. Empiezan a bombardear, el cerco se va estrechando. Y es entonces, en mitad de todo, cuando interviene el azar, de la forma más cruel. El 15 de junio, Zumalacárregui está inspeccionando el frente. Sí, está en un balcón cerca de la iglesia de San Nicolás, observando con su catalejo las defensas de la ciudad. Y de repente una bala perdida, de un francotirador. Rebota y le alcanza en la pierna. En la pierna. O sea, una herida dolorosa, pero que en principio no debería ser mortal, ¿no? Para nada. Era una herida perfectamente tratable. Y aquí es donde la tragedia militar se convierte en un drama médico. ¿Qué pasó? Pues que los cirujanos del ejército no se ponen de acuerdo. Unos quieren extraer la bala ya. Otros dicen que es muy arriesgado. Y Zumalacárregui, que era un hombre de carácter, muy fuerte y desconfiado, No se fía de ellos. no se fía. Los aparta y decide ponerse en manos de un curandero de su confianza, un tal Petriquillo. No me digas. ¿Un curandero? Un error fatal. El tratamiento fue un desastre. La herida se cuidó mal, se infectó, y la infección derivó en una septicemia. Es increíble. Toda una guerra, todo un plan, frenado por una bala perdida y mala praxis médica. Brutal. 9 días después, el 24 de junio de 1835, Tomás de Zumalacárregui muere, no en combate, sino de una infección en cegama. Hay una fuente de la época que llega a decir algo muy duro, ¿El qué? que supo morirse a tiempo. ¡Qué frase tan terrible! ¿Qué quiere decir con eso? Suena casi a que fue conveniente.
Lo que sugiere es que murió en la cima de su gloria, como un héroe invicto, antes de que las intrigas de la corte de Don Carlos, las envidias, pudieran manchar su legado. Su muerte, aunque fue un desastre militar, preservó su leyenda. Y con él muerto, el alma del asedio desaparece. ¿Qué pasa con Bilbao? El golpe a la moral es demoledor. El mando pasa a otras manos, pero nadie tiene su carisma, su autoridad. El asedio sigue unos días por pura inercia, pero el impulso se ha perdido. Y la noticia le da alas a los liberales, me imagino. Por supuesto, les da una energía renovada. Y el ejército cristino, que no había logrado romper el cerco, por fin lo consigue. Llegan a tiempo. Llegan a tiempo. Se reorganizan bajo el mando de Espartero, y el 1 de julio consigan entrar en la ciudad. Los carlistas tienen que levantar el asedio y retirarse. Es un fracaso total. No toman la ciudad y, peor aún, han perdido a su mejor estratega. Es un punto de inflexión clarísimo en la guerra. Definitivamente. La guerra no termina, ni mucho menos. Durará casi 5 años más. Pero esa gran oportunidad, la de dar un golpe que podría haber cambiado la historia, se desvaneció para siempre frente a las murallas de Bilbao. Así que el asedio fallido y esa muerte casi absurda de Zumalacárregui cierran este primer capítulo. Es una lección de cómo el azar y el liderazgo pueden serlo todo. Sí, la pérdida de su general más carismático los obligó a replantearlo todo y alargó un conflicto que iba a desangrar el país durante años. Y la lucha por Bilbao no terminaría ahí. De hecho, en nuestro próximo análisis hablaremos de otra batalla clave en sus alrededores que volvió a ser decisiva, la batalla de Luchana. Y reflexionando sobre esto, las fuentes que hablan de ese debate sobre si atacar Bilbao o no, nos dejan una pregunta en el aire. Si Zumalacárregui, que era un maestro de la guerrilla, se hubiera impuesto, se hubiera convencido a Don Carlos de no hacer un asedio convencional, ¿cómo habría cambiado no solo esta guerra, sino quizá toda la historia de España del siglo XIX?